Radio Sin Censura les presenta Voces Ancestrales. Gemían tus hermanos, maltratados y privados del tesoro más preciado que es la libertad. Tornaste sus gemidos en valientes alaridos y sus brazos en antorchas de verdad. De un confín al otro de tu bella Boriquén, tu nombre se repite por doquier. Amigas y amigos, con ustedes el programa Voces Ancestrales. Voces Ancestrales, Tai Pelicier, Germán Colón Poaraní, María Caraballo y hoy con un invitado muy especial, el doctor Juan Manuel Delgado. Bienvenidos. Muchas gracias. Adelante, Tai, estás en el aire. Muy buenos días, bienvenidos a esta segunda edición del Voces Ancestrales, porque las voces deben ser escuchadas, los que necesitamos protegerlos. No sé si tengo audio. Sí, estás en el aire, tenemos audio, sí, adelante. Ajá. Y porque debemos cuidar nuestros lugares sagrados, porque necesitamos conocer y defender nuestros derechos, y por eso esas voces deben ser escuchadas. Amigos, Voces Ancestrales es un programa de enfoque donde se discute la cultura taína e indígena de Boriquén, al igual que de nuestro territorio ancestral tradicional y los asuntos que nos afectan. Queremos darle las gracias por la acogida que tuvo el programa del miércoles pasado. El día de hoy continuaremos brindándole un programa diferente que nos abre las puertas a la sobrevivencia de nuestros ancestros,
verdad que ha sido oculta por mucho tiempo. Y para desarrollar el tema tenemos con nosotros en la mañana de hoy a María Caraballo, activista indígena de Utuado, Tai Pelli, defensora internacional de derechos humanos, ambientales, de tratados y de derechos de los pueblos indígenas. Este servidor, Pueblo Araní, portador del conocimiento tradicional de la medicina ancestral. Y bueno, en el día de hoy, ese honor de presentar a este invitado, a una persona a quien admiro muchísimo, se lo cedemos a nuestra hermana María. Y María nos estará brindando un resumen de su extensa biografía. Y otra vez, porque las voces deben ser escuchadas. Adelante, María. Sí, nosotros tenemos el honor de tener la participación en esta edición del programa Voces Ancestrales de el doctor Juan Manuel Delgado. El doctor Juan Manuel Delgado nació en la ciudad de Arecibo, pero sus padres residían en Atillo. A los 2 años se fue a residir al pueblo de Barceloneta y desde entonces ha residido en más de 30 lugares de Puerto Rico. Se cría con ambos padres y es su padre quien le inculca la ética del igualitarismo. Su madre también apoyaba esa visión y fue quien le fomentó como gran maestra el amor por el conocimiento. Es la 5ª generación por parte materna de maestros de la familia y esta continúa a una 6ª con sus hijos. Su investigación en el campo de la historia oral comenzó en la escuela superior con la historia familiar, pero es en agosto de 1975 cuando oficialmente comienza con la investigación de historia oral en distintas temáticas. El doctor Delgado posee un bachillerato en ciencias sociales con concentración en ciencias políticas y concentración en historia y humanidades en la UPR. Posee una maestría en estudios de Puerto Rico y obtuvo su doctorado en historia de Puerto Rico y el Caribe, ambos en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Realizó investigaciones en el Archivo Histórico Nacional en Madrid y en diversos archivos de Puerto Rico. Durante 13 años académicos ofreció cursos de historia de la sobrevivencia indígena en Puerto Rico, metodología y técnicas de la investigación de la historia oral, el independentismo puertorriqueño, Betances, Alviso y Corretgel, y el de historiografía municipal. Fue invitado a ofrecer el curso Corretgel en el Centenario, todos ellos en el programa graduado del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Todos fueron cursos precursores. Fue profesor de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao y Arecibo, de la Interamericana, Recinto Metro, del Centro de Estudios Avanzados y ha dirigido muchas tesis. También fue maestro en distintas escuelas públicas. El doctor Delgado siempre investiga y publica lo que él ha denominado historias subterráneas y contestatarias de la historia oficial. Algunas investigaciones sobre el tema de la sobrevivencia indígena en Puerto Rico lo son las huellas dejadas por las culturas precolombinas en el municipio de Ciales. ¿Dónde están nuestros indios? Revista. También se puede conseguir videoentrevistas por YouTube realizadas por nuestro hermano taíno de Vieques, Alex Zacarías. Conferencias como la aportación taína de la cultura puertorriqueña, el elemento indígena en el folclore de Puerto Rico, la resistencia indígena en Boriquén. Revistas tales como La sobrevivencia de los apellidos indígenas según la historia oral de Puerto Rico, Las Monterías de Utuado, un capítulo inédito de la supervivencia indígena, y la supervivencia indígena en la cultura del cafetal, entre otras. Ponencias tales como el debate histórico sobre el tema de la sobrevivencia indígena y supervivencia de la lengua indígena en Puerto Rico. El doctor Delgado tiene más de 30 libros de su autoría y tendremos una lista de algunos de estos en la página de Facebook de Voces Ancestrales para facilitar sus títulos y adquisición. Así que una gran bienvenida al doctor Juan Manuel Delgado. Saludos, doctor. Saludos y buenos días, doctor. Gracias, muy amable. En primer lugar, pues quiero darle un saludo cordial, especial a todo el personal de Radio Sin Censura y a los compañeros productores de este excelente programa Voces Ancestrales. Quiero decirle que escuché el primer programa y me agradó mucho. Sí, excelente. Y también en términos de la selección de la música,
así que sacaron 100% en esa primera intentona. Y le auguro éxito en este programa y espero que pueda contribuir en algo en términos de la temática del importantísimo tema de la sobrevivencia indígena. Pues precisamente, doctor, esa es una de nuestras primeras preguntas, y quisiéramos que usted nos contara, nos relatara como para mí el más grande historiador de nuestra época de historia oral. ¿Qué lo llevó a investigar sobre la sobrevivencia indígena en la isla y qué retos enfrentó usted en ese tiempo? Realmente cuando uno está en un proceso de vida, de lucha, a veces no se percata de las experiencias formativas del pasado que contribuyeron. Y realmente yo puedo decir que eso comenzó en la escuela superior con la profesora Zuria en un curso de historia de Puerto Rico, que ella pues organizó un debate muy bueno donde analizaba la conquista, y entonces escogió 3 estudiantes para defender la causa española y 3 estudiantes para defender la causa indígena. Y entonces pues yo dije, adiós, carajo, y no me escogieron. Y ella me dio una sorpresa, me dijo, mira, como yo he visto que tú eres diplomático y tratas de buscar la concordia y ver cosas de un lado y de otro, en términos de la objetividad, y quiero que tú seas el moderador. Y entonces yo realmente pues no pude cumplir esa misión porque me delaté yo mismo, porque todo el tiempo estaba a favor de los indios. Y entonces eso pues fue muy jocoso la anécdota, pero a lo que voy es que previo a eso nosotros pues nos preparamos y estábamos en la biblioteca, y ahí surgió una conversación que quedó registrada para el resto de mi vida, y la recuerdo y la estoy viviendo como si fuera ahora. Surgió precisamente esa pregunta, si fueron exterminados totalmente, y ahí pues en esa ocasión yo dije que en las cordilleras y la sierra era un mundo selvático tan grande que tienen que haber sobrevivido, porque uno se va a alejar del que le está haciendo daño cuando está en una lucha, de organizarse y eso. Y todos los que estábamos allí, los estudiantes, dieron por lógica, por sentido común, no pueden haber sido totalmente exterminados. Luego, pues, desde el punto de vista de la investigación, yo desde pequeño había escuchado ese concepto de indio y de peones que le decían el indio y todo, pero el asunto era que, como muchas personas, pues entendíamos que era por el color de la piel y no estaba pensando en la identidad. Pero aquí quiero decir lo más importante: en una primera entrevista, que precisamente era de don Ambrosio Angleró, nieto de uno de los héroes del Grito del Ares, pues es ahí cuando él me habla de la indiera y me habla de que por los Ales era de raza india, el concepto que usaban. Y en ese instante pues empiezo a motivarme, porque voy también en las entrevistas de campo descubriendo por lo que ellos cuentan que sí había una conciencia de esa permanencia, de esa identidad. Así es que todo ese cuadro que le estoy narrando brevemente es lo que me lleva entonces a entrar de lleno a ese mundo. Excelente. ¿Y qué retos enfrenta usted, doctor, cuando entonces ya en un ambiente más formal y donde hay, bueno, que sabemos que hasta en parte hasta el día de hoy, ese criollismo y esa anti-indigeneidad? ¿Qué retos enfrenta usted en esos tiempos? Bueno, yo, el primer trabajo que publico, ¿dónde están nuestros indios? Fue en el periódico El Nuevo Día, porque yo era colaborador en la revista Sábado y después Domingo de temas históricos.
Y ese fue mi primer trabajo y la reacción pues fue de escepticismo de muchos. De hecho, ahí yo citaba alguna versión oral de la Indiera, pero luego en la academia, ya en Humacao, tuve que me invitaron a dar una conferencia sobre el elemento indígena en lo que se llama el folclore, ¿verdad? Como lo entiende la academia, y ahí pues realmente pues di oposición. Inclusive tenía organizado un viaje para llevarlo a la Indiera, porque yo empecé a visitar la Indiera allá por el año 78, y hacer estudios y a visitar todas las áreas y a tomar apuntes sobre fenotipos y cosas así. Y realmente pues hasta compañeros, lamentablemente algunos académicos hasta lo tomaron de forma de broma y Juan Manuel quiere llevarnos a ver los indios encapajados que quedan en la Indiera, tipo de cosas, que es un tono despectivo. Pero esas cosas suceden en países como Puerto Rico, que están colonizados. La mentalidad del colonialismo es terrible, y en ese sentido pues los juicios que se hacen son de esa magnitud. Y quisiera empezar por no escapar, o sea que esta temática nosotros tenemos que insertarla dentro de ese tema central, que es el colonialismo. O sea, nosotros somos un pueblo colonizado, entonces hay unos intelectuales colonizados, y hay unos historiadores colonizados, y hay una historiografía colonial, y no importa. Yo llegué a la conclusión que no importa que le escriba un historiador que es del PNP o del Partido Popular o el mismo independentismo, y no importa que se hable de la historiografía vieja y de una historiografía nueva. Eso no cambia. O sea, nosotros fuimos colonizados. Entonces yo lo primero que hice para el bien mío es que un día me miré en el espejo y yo vi la cara de un colonizado y se lo dije: tú eres, Juan Manuel, tú eres un colonizado, pero yo de ahora en adelante voy a luchar cada día por sacarme ese colonialismo de la cabeza. Entonces ha sido a mi regla toda la vida. Y es un tema importante porque el problema grande está en el lenguaje, en las formas de hablar, en los verbos que usamos, en los adjetivos que usamos para calificar los verbos, y ahí se ve todo el colonialismo. Y pues he llevado una lucha combatiendo esa historia oficial no de este tema, de distintos temas, y en todo pues he tenido escollo. Es una historia muy larga, pero aquí estamos siempre combatientes, desmintiendo esas mentiras coloniales. Y toca un tema bien interesante, doctor Delgado, porque reconocerse primero a uno mismo es lo más importante que hay en la vida, ¿verdad? Reconocer quién soy yo solo, en mi carácter personal, ¿verdad? No porque nos digan que estamos colonizados, sino qué queremos ser nosotros como personas y como seres humanos, ¿verdad? Eso para mí es vital en la vida. Sí, claro que sí. Sí, y es un excelente consejo, doctor, porque el cambio no viene de afuera hacia nosotros, somos nosotros. Para que tengamos un cambio efectivo tenemos que ser nosotros, ¿verdad?, los que empiezan cambiando y tener ese deseo. Y le agradezco ese lindo consejo, ¿verdad? Yo también hablo así muchísimo, que la mejor manera de descolonizar es la de reindigenizar. No sé si vamos a tener una pausita musical por ahí, o si continuamos conversando, Po. Bueno, yo creo que podemos seguir conversando con el doctor para seguir entrando en lo que es la tesis doctoral de Si nos puede explicar un poquito más sobre su tesis, abundar un poquito más, pues, se lo vamos a agradecer. Pues yo tenía, mi tema era sobre, la tesis doctoral era sobre las partidas sediciosas del 98,
de los Signaos, los Comevacas, tenía esa tesis en la computadora ya, y en casa cayó un rayo y quemó la computadora. Perdieron todos los trabajos. Y entonces, pues ahí es que surge, yo digo, pues yo tengo este trabajo, lo voy a presentar, o sea, porque entonces, era que yo todavía no había terminado. Y entonces lo sometí y hice un borrador original, horrible. Y pues se titula el debate histórico sobre la sobrevivencia indígena. Y lo presenté, la defendí, inclusive los compañeros profesores, porque los veía, algunos daban clase conmigo allí, pues yo, sin tener pues el doctorado, ya daba clase en el centro. Y realmente pues yo estoy contento porque fue una tesis de que se sobrepasó del límite de los 3 necesarios. Habían 6 doctores muy buenos allí y ninguno creía en la tesis de la sobrevivencia indígena. O sea que para mí eso era pues, mucho mejor porque era un reto. Y la defendí comenzando, ¿verdad? Es el meollo del asunto, que es la sobrevivencia indígena. ¿Qué es eso de sobrevivencia? Y quiero hablar sobre el concepto brevemente para que se entienda y partir de eso. Para mi sorpresa, el diccionario de la Real Academia pues no ni siquiera registra la voz de sobrevivencia, pero usa el concepto de supervivencia, que pues yo obviamente lo tomo como un sinónimo. Es interesante porque ese concepto viene del latín superviven, que precisamente dice que es algo que sobrevive y no dice más nada. Pero ¿qué pasa? Dentro del diccionario pues sí aparece el verbo sobrevivir, y entonces lo define como simplemente vivir después de la muerte o de otra causa después de determinado suceso. Y yo me di a la tarea de buscar ese determinado suceso y lo vinculo con la supuesta abolición, entre comillas, de los indios encomendados de 1543 a 44. Y entonces pues yo me metí en ese mundo de la fuente española para no hacer esta historia larga, y entonces empecé a ver las contradicciones. Unas veces los españoles muy a gusto los desaparecen, otras veces vuelven y reaparecen, los desaparecen, otras veces dicen que son pocos, otras veces que están en los montes, una serie de contradicciones. Entonces, claro, aquí hay algo muy importante, porque después de esa supuesta abolición que alegadamente se habían acabado, pues en fuentes dispersas, pues los indios aparecen por donde quieran. Inclusive cuando llega el obispo Bastida, estamos hablando de 6 años después de que ya lo habían declarado extinto, encuentra una comunidad en Isla de Mona, hasta con una iglesia allí, pero que no hay ningún cura. El que estaba dando misa era un indio de allí de las Monas. Y entonces yo leí esas cosas y yo me reía. Yo dije, ese hombre lo que tenía ayer era un arecto con esos indios solos. Imagínate tú, ¿quién va a ser tan tonto y tan ¿verdad? Limitado del intelecto para creer que unos indígenas que acaban de sufrir todo eso que están en una isla solitaria se van a encomendar a las 11,000 vírgenes, etcétera, etcétera? Entonces, pues, ellos, pues, de ahí en adelante, la evidencia es contundente, pero lo que pasa es que está disperso. Entonces, el acta de defunción de la historia oficial de los indios, pues se da en la memoria de Melgarejo, y es importante que ustedes pues, lo entiendan, porque en 1582, pues, este proceso que se le pide un informe de la situación del país, y los historiadores no examinaron nunca en las condiciones que fue eso, ni cómo ocurrió esa memoria. Entonces,
primero que nada, que Melgarejo estaba en proceso de trasladarse, no sabía nada de lo que pasaba en Puerto Rico, luego acababa de llegar, y entonces lo más increíble es que esa carta llega alrededor del 24 de diciembre, es decir, que en plena celebración de la fiesta, que ya en la ciudad de Puerto Rico pues tiene una importancia, y la Navidad. Entonces el barco se va 2 semanas después, o sea que era bien difícil hacer ese informe en tan poco tiempo. Y entonces cuando uno analiza ese documento parte por parte, encontramos que las 3 preguntas que ellos no contestan son las que tienen que ver con la presencia indígena. Entonces, como no pueden hacer lo que le ordena la reina, lo que hacen es, aquí no quedan indios, ya se acabaron. Y ahí quedó para la historia oficial que se acabaron. Pero ¿qué pasa? Que tanto, ¿quiénes fueron los que escribieron? No fue Melgarejo, fue el obispo y el gobernador. Pero ambos, estamos hablando de Ponce de León, el tercero, y el mismo obispo, ellos, unos meses antes, en documentos aislados, están diciendo que hay indígenas, indios, por todo el centro de Puerto Rico. No saben ni cuántos son. Y aparte de eso, ya existía la indiera. Tampoco se habían percatado que en un documento de 1601 se menciona esa comunidad. Más aún, ya estaba en el informe de Velasco de 1570, ya estaba mencionado esos indios que están viviendo en toda esa zona, que no son las indieras de ahora. Esa indiera llegaba, bueno, eso era todo, prácticamente todo el occidente montañoso, sobre todo de la zona de Orocovi hacia el extremo de Mayagüez. De modo que de ahí en adelante, pues me es más fácil encontrarlo inclusive en los archivos parroquiales, etcétera, etcétera. Así que ese fue el punto de partida para enfrentar esa problemática. O sea que el historiador fue poco a poco desapareciendo al indio de la historia. No, sí, yo lo digo en mi tesis, se lo dije a ellos allí. La defensa mía duró 2 horas y pico. Fue una pena que una persona porque fue un debate, si hubiese sido un debate histórico, para la historia de Puerto Rico eso hubiese sido un manjar. Lamentablemente la persona que fue a sacar el video no pudo filmarlo, porque tuvo unos pruebas técnicas y después apareció que no había filmado nada. No aparecía la cinta. Y o sea, una cosa bien rara, la persona se desapareció. Ahora, allí pues, planteamiento mío fue ese, que los historiadores eran los que lo habían enterrado. Pero yo aclaré, porque en la parte de la fuente, yo examiné no solamente las fuentes de la conquista, sino del siglo XVIII, voy rastreando, entonces todo el siglo XIX. Una de las cosas que yo hice fue investigar qué se decía en la escuela desde 1854, 1855, aquellos famosos textos que preparaba Vizcafondo para las escuelas. Entonces el hallazgo es interesante porque los indios están, ese primer ciclo yo lo termino en el 1922 con Paul Miller, el que vino de comisionado, que escribió la historia de Puerto Rico, pero es interesante que inclusive hasta Paul Miller menciona de los indios que hay en el siglo XVIII. Cuando termino, la frontera llega hasta 1948. Entonces hay una pregunta que contestar: ¿por qué los indios desaparecen con el Estado Libre Asociado? Tan pronto llega el Estado Libre Asociado de Luis Muñoz Marín, los indios desaparecen de la escuela. Entonces yo hablé mucho porque Ricardo Alegría fue mi amigo de muchos años. Y yo tuve una amistad con él y hablábamos a veces solo, muchas temáticas, cuando él estaba por allí.
que me duele en el alma toda esta situación que está pasando el centro ahora. Bueno, Claro. La historia es que me impactó cuando él me dijo a mí, porque esto es bueno que el pueblo de Puerto Rico lo sepa. Esta historia, pues, es una historia subterránea. Cuando don Ricardo Alegría fue donde Lorenzo Mal a la Universidad de Puerto Rico, le pidió pues una representación, obviamente, de lo que ellos denominaban las 3 razas. Y entonces Omar lo preparó y es el escudo del Instituto de Cultura. Pero don Ricardo me dijo a mí que la sorpresa más grande fue que cuando él se lo enseñó a los compañeros, inclusive a profesores de la UPR y a amistades, muchos le decían, pero ¿y qué hace ese indio ahí? ¿Qué hace ese indio ahí? O sea, está bien que esté el africano y el español, pero ese indio se acabó. ¿Qué hace ese indio ahí? ¿Qué tenemos nosotros de la cultura de origen indígena? Es una cosa bien impactante. Y yo, pues, eso está grabado, todo lo que yo estoy diciendo, porque don Ricardo Alegría, pues, para mí fue un honor. El que apareció el primer día de clases, cuando se inauguró empezó el curso Historia de la Sobrevivencia Indígena en Puerto Rico. Él fue, y él le dio la bienvenida a los estudiantes, y allí él contó muchas cosas. De hecho, quiero decir algo. Cuando él empezó a hacer el estudio del diente de pala, él mismo se sorprendió tanto de que ya había pasado, en términos de los estudiantes, sobrepasaba más de 30% que tenían los dientes de pala. Y era un momento histórico cuando el llamado jíbaro y el campesino no iba a la universidad. O sea, que era una muestra. Inclusive los primeros afroamericanos, pues yo rastreado, empiezan a ir a la universidad. Hay uno que entra en el 1919, desde 1903. O sea, que es una historia técnica, porque uno habla de la Universidad de Puerto Rico, pero ¿quiénes iban a estudiar allí? O sea, son muchas investigaciones paralelas a la historia de la sobrevivencia indígena, que es necesario que después se publiquen, se tenga conciencia del proceso que hemos tenido tan triste en términos de invisibilizar, de esconder, de enterrar lo que no puede ser enterrado. Sí, exactamente, doctor. Qué excelente tema trae, ¿verdad? Porque una de las cosas cuando estoy hablando sobre la defensa de nuestros derechos es precisamente el salir de esa invisibilización que se ha tenido para con nuestro pueblo. Una de las cosas que más, para los radio oyentes, quiero mencionar que el doctor tuvo una entrevista con nuestro hermano taíno Alex Zacarías, hermano cinematógrafo de Vieques, y cuando estaban trabajando en un proyecto que se llamaba Caribbean Indigenous Legacy Project, con el Museo Smithsonian, etcétera. Y entonces en ese proceso Alex Zacarías hace precisamente unas excelentes entrevistas con el doctor Juan Manuel Delgado, que aquellos que interesen escucharlo más a detalle lo pueden buscar por YouTube, y así mismito se llama. Son 2 partes, ¿dónde están nuestros indios? Doctor, le quiero mencionar que para mí esa entrevista fue súper valiosa y la he utilizado en muchísimas de mis charlas, recomendándole a las personas, porque yo creo que usted, tanto como doctor, tanto como boricua, pues abre las puertas a un mundo que mucha gente desconoce. Y lamentablemente sabemos que a veces, hasta que no lo dice un doctor, la gente, aunque lo sepa, aunque lo vea, ¿verdad? O sea, en la isla hay indios por todos lados y se nota en nuestras caras, etcétera. Y como mismo se ha dicho, ya no hay que ni verse con la pinta esta, como la mía, ¿verdad? Browncita, con los ojos achinados, que si el pelo lacio, qué sé yo. Ya sabemos que no se limita a eso, pero cuando lo dice un doctor,
y particularmente una persona que enfrentó en esos años 70 una mentalidad donde se vanagloriaba lo español, ¿verdad? Lo europeo. Se podía mencionar lo de los negritos, pero hasta el día de hoy sabemos que cuando se menciona a los indios, a muchos se les revuelca el hormiguero. Sí. Pero una de las cosas que usted menciona precisamente en esa charla es los conteos que hacían, ¿verdad? Y hace el relato de los 60 indios que había, pero ya como la gente se tenía que ir, pues mandaron, quedan 60, y mucha de la gente ha utilizado el dichoso número de los 60 indios en San Juan, ¿verdad? Que entendemos que la isla a la isla no se fueron a contarlo lugar por lugar. ¿Qué nos puede decir de esos números que encontramos en muchos de esos documentos? Pues el problema es de ponerle etiqueta a todos los documentos. Aquí nunca se hizo un censo, nunca. Imagínese usted que yo estudié la historia de los censos de España, pero yo dediqué mucho tiempo a eso y me quedé asombrado cuando, mire, los primeros censos se realizaron en España a fines del siglo XVIII. Estaba toda la Ilustración, ahí estaba Carlos III. Para el gobierno de Carlos III es que se hacen esos censos. ¿Y sabe cómo eran esos censos? Iba un jinete, se paraba en una montaña, miraba en el llano, y entonces, por la cantidad de humo que salía de las cabañas de ellos, las contaba y multiplicaba por 4 como promedio. Y entonces el informe que le llegaba a 6. Todo aquí es una falsedad, todo es una mentira lo que hay en nuestra historia. Porque también hay otro problema, que yo he combatido eso, porque el historiador, sea independentista, sea lo que sea la mentalidad del colonizado es tan grande que entonces le da crédito al documento. Entonces, pero no cuestionan ese documento. Y entonces lo primero que tiene que todo historiador y todo aprendiz historiador tiene que preguntarse quién escribe ese documento. Y los documentos que están en el archivo, pues mire, era el alcalde, eran los funcionarios, era el soldado, era el guardia civil, era el ejército. No está la versión del pueblo. Y entonces todos los trabajos míos pues he tenido que estar combatiendo. Y aparte de eso, el rechazo de la historia oral. O sea que yo tuve... Claro. En la universidad yo le conté a María que estudiantes que fueron a coger clases conmigo de metodología en el centro, estudiantes que me decían, mire, estoy feliz en este curso, porque yo tuve profesores allí en la UPR. Un profesor le decía, si traes un trabajo de historia oral, lo más que te puedo dar es una C. Y no se motivaban a investigar. Todas esas cosas han pasado aquí. Bueno. Entonces, en términos de la investigación, nunca se hacía. ¿Sabe cómo yo descubrí mucho pasado indígena? Porque yo, a esas personas que yo entrevistaba, yo le preguntaba los nombres de los padres, le preguntaba los nombres de los abuelos, le preguntaba de dónde era, de qué sitio era. Entonces yo podía ver la movilidad, cómo la zona cafetalera se hizo toda con indígenas, moviéndose desde el occidente hacia el oriente. Las historias orales, de cómo un poblado de indios de Castañer completo lo llevaron y se las repartieron los mallorquines en Ciales. O sea, toda la historia. Pues eso no iba a estar en ningún documento. ¿Usted cree que iban a escribir todas esas barbaries que hacían? ¿La iban a escribir en un documento? Entonces, pues no, porque la ley suprema de la academia es que esté en un documento. Eso no puede ser así, eso hay que rechazarlo y tener una actitud crítica sobre esa documentación. Quiero hacer un relajamiento sobre ese documental. Yo no sé cómo yo
pude terminar ese documental. Yo tuve un día de trabajo fuerte allá en el Smithsonian, y eso se grabó a las 10 de la noche. Wow. En una salita de un hotel. Yo llegué y me dijo, desapareció, y me dijo, a esta hora, y yo sí, pues que tenía que ir y hacer unas cosas al otro día. Y yo dije, pues vamos a grabarlo. Pero inclusive hay unas interrupciones porque a veces llegaba un grupo de turistas o de los que se hospedaban allí y había que detenerse. Entonces todo eso yo no estaba preparado. Él me cogió así, tuve que recurrir a mi memoria y empezar a hilar. Sí, también tiene un documental disponible que se llama ¿Dónde están nuestros indios? Que hay algo interesante que usted menciona, ¿verdad? Para esto de la sobrevivencia de los indígenas en Puerto Rico, es que conocían su territorio. Y me gustó una parte que usted habla sobre que los bosques de Puerto Rico eran, los árboles eran muy altos, muy grandes, y que en ciertos momentos creaban, que no se veían el camino, y que los indios desaparecieron, sí, pero desaparecieron ante el conquistador porque se escondían en el territorio. Eso me como que cautiva, ¿verdad? Pero más que, ¿me escuchan bien? Sí, estamos bien. Sí, más que esconderse también, hay otro problema con el lenguaje. Ese censo, porque estábamos hablando de ese censo de 1530 del gobernador Lando, pues no es un censo. Aquello es un registro de los que están trabajando, es un registro de trabajadores. Entonces había una categoría de los indios vacos, que eso no se menciona aquí. La historia bojó los indios vacos. Vacos viene vacus, del latín vacus, que quiere decir desocupado, y de ahí que surgió la palabra vago. Entonces la gente se cree que un vago era que no quería trabajar. Es que el mismo modo de producción no podía tenerlos trabajando, y entonces estaban desocupados. O sea, que no todos eran que los contaban. No sé si se escuchó bien. Sí, ese punto es bien importante porque por otra parte, estos censos, la gente piensa que estaban contando a todo el mundo, y usted mismo nos enseña que había una cantidad de personas que tampoco eran contadas, aparte de los vacos estos. Había otras como niños, mayores. Todas esas categorías yo las incluyo ahí, porque ellos no contaban de todos los indígenas que estaban inclusive trabajando en los conventos, en las casas, inclusive hasta que a veces se mencionan de sirvientes, la servidumbre. Es una gran cantidad que se quedan fuera. Entonces otra cosa, la supuesta abolición es de la categoría de los indios encomendados, pero los esclavos siguieron trabajando como esclavos, y ahí había una gran cantidad, porque yo lo que hice fue un estudio comparando el este con el oeste, y los llamados nativos, es curioso que el 66%, o sea, 2/3 partes, estaban en occidente, y en la parte este de Puerto Rico pues era al revés. Había 66% de Caribe y de nativos pues una 1/3 parte. O sea que realmente pues esa cifra de esclavos pues no entraban en el censo como hombres que se le había dado la libertad. Y aparte de eso tampoco contaban estas personas que ya habían entrado al mundo español, porque algunos a fines del siglo XVI había una figura importante, creo que el nombre era Juan Caribe, y era un indio que era comerciante en lo que hoy es el Viejo San Juan. O sea que es que si uno suma todas las categorías de ese mundo indígena, pues quedaban afuera en los conteos. Wow, tremendo.
académicamente hablando, ¿puede hacer una comparación de su experiencia en los años 1970 y la creciente reafirmación de la sobrevivencia indígena en el presente? Bueno, yo he visto todas las etapas. Después un día puedo escribir sobre eso porque tengo muchas fichas. Cómo ha sido el proceso, las reacciones de la academia, cómo está en el mundo que se llama neoindigenismo en términos de la cantidad de personas que van tomando conciencia y adquiriendo conocimiento. Cuando yo era profesor allá en la UPR, pues ya en los años 80, por el 83 ya yo estaba recibiendo cartas de los que estaban haciendo ese trabajo en Estados Unidos. Y después en la historia oral me enteré me estaba contando a María de un utuadeño de Caguana que vivió con los indígenas allá y aportó muchas cosas de la cultura de acá, eran locos con él. Él me contó de su experiencia. También estaba de una señora de Vega Baja, que inclusive le hicieron un homenaje en Nebraska, o sea que había inclusive personas del pueblo fuera de los grupos, que ellos por su propia cuenta. Yo entré de la familia Mamía, que es un apellido indígena, de Seattle. Ellos emigraron en los años 50 y allá en Nueva York, pues ellos mantenían la conciencia indígena por su historia oral de familia, pero lo que veían eran cosas horribles en la televisión con las series esas imperialistas y hegemónicas del hombre blanco y las masacres de indios, así fuera con el pejo sin tintín. Ahí lo que había era una distorsión del piel roja salvaje. Entonces ellos tuvieron que hacer pues, mucho esfuerzo y el problema de la escuela, porque por ejemplo, mire, una de las historias más impresionantes que yo encontré en Jayuya era de la cantidad de personas que sabían, tenían una conciencia. Yo hablé con Oscar Collazo de eso. Oscar Collazo cuando estaba de joven, miren, ¿sabe quién atendía el cine? Un indio, y todo el mundo lo reconoció como indio, él decía que era indio, y él en su obra lo menciona, y eso era una cosa tan normal. Yo no he escrito aquí, no he publicado muchas cosas por ejemplo, Blanca Canales, nadie sabe, la heroína nacionalista, era una apasionada del mundo indígena, y ella tenía sus raíces en ese valle de Coabey, y había una conciencia. O sea y los mamías lucharon porque eso era otra cosa que los desaparecían también por órdenes del cura, porque el cura a la brava le cambiaba los apellidos. Y una viejita del barrio socialista me contó toda la historia de sus abuelos. Y hicieron una reunión de familia y dijeron, nosotros somos mamías y eso de Rivera no lo vamos a aceptar. Y ellos sí. Entonces, claro, lo que pasa es que si te ponen el carimbo ese, pues ya pues todos los documentos oficiales, pues aparece una familia como que Rivera y tratan de evocar, pero quedó como apodo, porque muchas de las sobrevivencias indígenas en ese inventario de nombre y apellido yo pues estoy bien consciente y lo hago saber de que lo que pasó fue que algunos quedaron como apodo, pero lo seguían usando. Era como pero no era un apodo, eso era el nombre del clan de ellos y todo eso. De modo que todavía en los años 80 había un señor que era un chofer de carro público y él viajaba, tenía la línea de Manatí a Ciales y mira, todo el mundo decía Juan Mamía. O sea, hay unas historias que esas son interesantes porque son del pueblo mismo, que no han estudiado en la universidad, que no están contaminados, o sea, que había conciencia.
Me parece tan excelente, doctor. A la verdad que nosotros podemos estar hablando con usted por una eternidad. Tiene tanto y tanto que aportar. Una de mis deseos es un día poder ir a la isla con un carajo de café y sentarme ahí y que usted me haga todos estos cuentos. Trae a colación esto de la importancia de la historia oral. Y lamentablemente... Perdone que le interrumpa, pero porque la interrumpo con mucho respeto, porque yo no quiero que se me vaya a olvidar. Yo me alegro mucho que usted diga los de cuentos, que quisiera escuchar esos cuentos suyos. Mire, le quiero decir al pueblo de Puerto Rico, a través que quede grabado, que todo lo que yo estudié, pues mira que yo cogí cura y bueno, mi mamá me peleaba porque pero tú no te quieres graduar. Y yo cogí casi 200 créditos en bachillerato. Y yo, mire, yo pues, tenía esa mente occidental y le quiero decir que cuando en el campo, todo lo que yo aprendí no servía para nada. Porque yo le decía, ¿usted conoce sabe alguna leyenda? Y ellos se quedaban diciendo que eso de leyenda. Entonces, yo le decía un cuento, que si usted quiere que yo le haga un cuento, y cuando empezaban a narrar, era una historia verídica, porque para ellos el cuento es que te lo cuento. Exacto. El concepto de leyenda viene de leer, la asociación, o sea, lo que tienen en la cabeza es otro disco duro de un diccionario de ellos, que entonces la academia pues no puede entenderlo ni hablar con ellos, pero ahí a fuerza pues yo fui aprendiendo. Esto no se puede decir, esto se puede, y uno hacerse ignorante, porque uno no va a ir a interrumpirlo y a decirle que eso no es verdad, todo escuchar, y todas las historias repetitivas que yo sabía, yo decía, de verdad, ¿cómo es eso? Explíqueme, y ahí que empezaban a hablar. Pero tú no vas a irle porque yo sé que ese es el problema metodológico. ¿Cómo tú vas a hablar? Que vamos a tener que extenderle una segunda invitación al doctor Juan Manuel Delgado, ¿verdad? Sí, definitivamente. Es muy interesante el tema. Yo sé que los que están sintonizándonos se van a quedar con la cara de seguir escuchándolo hablar, ¿verdad, Tai? Absolutamente. Quiero saludar y que le manda también saludos a nuestra hermana Pluma Bárbara, nuestra hermana Jíbara de sí, y también a nuestro hermano Guanahili, que está en el área de Orlando, también nos saluda. Aquí tenemos otro. Sí, y bueno, y tal como nos ha enseñado nuestro propio hermano Jaime Torres, vamos a también leer aquí el mensajito de José Javier González. Dice: las películas y series de vaqueros que se vieron tanto a mediados del siglo XX ayudaron en cierto sentido a demonizar a las comunidades indígenas y a presentarlas como personas ignorantes. Y estoy totalmente de acuerdo con nuestro hermano, porque es lo que vemos a nivel internacional, y una de las cosas que me gusta enfatizar es que por ser isla, por ser isleños, por ser de un archipiélago, a veces pensamos que estas cosas son aisladas y estos asuntos son aislados con nosotros, y verdaderamente no es así. Son asuntos que están lidiando todos los pueblos indígenas del mundo. Gracias, hermanos, por su comentario y por estar escuchándonos. Aquí tenemos también un comentario de Pluma Bárbara. Vamos a darle lectura. Saludos, compañeros, les felicito, excelente y necesario programa. Gracias, Juan Manuel Delgado, por siempre visibilizar la problemática de la historia colonial. Gracias por reivindicar nuestra existencia y resistencia. Exigimos autonomía y reconocimiento. Es nuestro derecho. Gracias, Pluma, por tus comentarios. Me permite decir algo. Yo conocí a Pluma en el 2007. Fui a darle una conferencia sobre supervivencia indígena con varios subtemas que me pidieron, y ella estaba ya en ese foro. Y sé que han pasado 12 años y siempre la veo al pie del cañón, como decían los cachacos españoles.
Bueno, Gracias, muy amable, y gracias por la invitación, se lo agradezco en el alma. Gracias, doctor, gracias por su tiempo. Gracias a ti. Que las personas ya tuvieron mucho conocimiento en este corto periodo, ¿verdad? Y nos gustaría que volviera con nosotros en algún momento, ¿verdad? O en el próximo programa, si es posible, ¿verdad? Tai, si tiene alguna palabra para el público antes de despedirnos. Sí, claro. Bueno, también muy agradecida con el doctor. Gracias por su participación. Nos encantaría que nos acompañe en el futuro. Y hermanos oyentes, tengo una notita que quisiera brindarles. Este domingo, el gobernador de Puerto Rico va a estar visitando a la ciudad de Ponce, va a estar en la alcaldía con la señora alcaldesa. Y nuestros hermanos y miembros de la comunidad están muy preocupados con un asunto que usted sabe que recientemente como que nos están dando más duro con eso, y tiene que ver con nuestros sitios arqueológicos, nuestros yacimientos, nuestros tesoros. Y en este caso vamos a mencionar a Tibes. Las condiciones de Tibes no son las óptimas y hay una cantidad de cosas que se necesitan estar haciendo. No se está prestando la atención y aparentemente, y ahora digo yo, aparentemente y alegadamente, el municipio no está haciendo lo que corresponde. Así que se está haciendo un llamado a todos aquellos ciudadanos, hermanos del pueblo indígena caribeño y boricuas, jíbaro, taíno, boriqueno, a que se presenten el domingo ante la alcaldía de Ponce para hacer un reclamo sobre las condiciones de nuestros parques ceremoniales y particularmente en este caso sobre nuestro parque ceremonial de Tibes. Continúan los atropellos a nuestro espacio cuando la gente tiende a estar visitando a otros países, ¿verdad?, para ver sus sitios arqueológicos y tomarse fotos, y en la isla que tenemos tantos tesoros valiosos, no se le está dando la importancia y lamentablemente la parte gubernamental no está haciendo lo suyo. Así que los exhorto a que este domingo vayan a Ponce y frente a la alcaldía y manifestación para la defensa de nuestros sitios sagrados. Y le recordamos que ya está disponible la página de Voces Ancestrales en Facebook. Ahí pueden encontrar los datos bibliográficos del señor Juan Manuel Delgado. María Caraballo, no sé si tienes algo que decir también. Sí, quiero agradecerle la presencia al doctor Juan Manuel Delgado en esta ocasión y nuevamente extenderle una invitación hacia un futuro cuando podamos volver a tenerlo para que nos siga llevando todo este tipo de educación, porque esto es lo que necesitamos reeducarnos y para el conocimiento de todos tenemos que tener presente todas estas temáticas que él ha tocado en la mañana de hoy. Muy agradecida con la presencia del doctor Juan Manuel Delgado y nada, el próximo miércoles tendremos de nuevo lo que es Voces Ancestrales, porque las voces deben ser escuchadas. Eso es así. Recuerden que todos los documentales que el doctor ha publicado en YouTube van a estar disponibles también en Voces Ancestrales. Y recuerden escuchar esa voz interior, sintonizar todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, Voces Ancestrales, porque las voces deben ser escuchadas. Semica con Aguari, Dios los bendiga a todos. Gracias Tai, gracias María, gracias doctor por estar con nosotros esta mañana. Sí, hermanos, no se pierdan el programa de la semana que viene, que vamos a estar continuando sobre este tema de la sobrevivencia indígena en el Caribe, y vamos a empezar a romper esos mitos y esos cuentos que nos han enseñado en la escuela y que se siguen perpetuando. Así que hasta la próxima, hermanos, un abrazo a todos. Cene Coca-Cola, que quiere decir abundantes bendiciones, y hasta pronto, Guaiteao. Porque las voces deben ser escuchadas. Hasta aquí el programa Voces Ancestrales, amigas y amigos, pendientes el próximo miércoles de 9 a 10 de la mañana por MixLR / Radio Sin Censura PR.
Corramos la voz, voces ancestrales.